Y seguimos, aquí estamos en nuestro living recibiendo al señor Gabriel Archivo Gómez. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Fito. Buenas pero tardes feliz. Gabriel Gómez, pero el hombre archivo. Bueno. Maravillosamente que rescata de nuestra memoria, porque nos olvidamos fácil los uruguayos. Sí, el diario vivir nos lleva, a lo contemporáneo. Bueno, también está bueno a veces una mirada con respecto a la historia, ¿no? Que es lo que nos sitúa en el presente también, de cierta forma. Exacto. Y hoy hace 40 años. 40 años del plebiscito. Aquel famoso plebiscito del 30 de noviembre del año 1980. Un plebiscito muy particular porque estaba enmarcado dentro de un gobierno cívico-militar o dictadura que se había instrumentado desde el 27 de junio del 73. Y bueno, ese año 80 hubo como una ventana abierta, como una primavera sobre las ideas políticas, ¿verdad?, de los diferentes partidos, básicamente el Partido Nacional y el Partido Colorado, por razones de proscripción del Frente Amplio, fueron los que tuvieron el protagonismo de esa fecha, de ese 30 de noviembre, en el cual, bueno, ese plebiscito básicamente lo que procuraba era regularizar en cierta forma medidas que se habían tomado durante todo el proceso militar. Legitimar el gobierno que estaban teniendo, solo que ponerle otros comandamiajes, pero en realidad era lo mismo. Exacto. Cabe aclarar también que, porque uno, sobre todo viéndolo con el tiempo, dice, ¿por qué los militares hicieron esta estupidez? Porque en realidad, siendo dictadura, no tenían por qué consultar nada a nadie, porque es una dictadura justamente. Pero todas las dictaduras que habían hecho plebiscito lo habían ganado hasta ese momento. Exacto. Entonces, ¿por qué iban a pensar ellos que lo iban a perder? Y era una forma de perpetuar medidas que habían adoptado en la dictadura. Las encuestas de la época, por ejemplo, Gallup, le daban un 60% de aprobación en el plebiscito. Entonces, evidentemente, disfrutaban de esa numerología. O sea que las encuestadoras ya se estaban equivocando desde aquellas épocas. Ya se estaban yo repito nada más. Porque uno se queja ahora, pero bueno. Sí, pero claro, con un 60% de margen era jugar con la fiesta bajo el brazo, ¿no? Entonces, claro, era en realidad una reforma constitucional, o sea, lo que se votaba era tener una nueva constitución o mantener la vieja, y la gente optó por mantener la vieja y no esta nueva. Que no era tan antigua tampoco, era del año 67, la última modificación constitucional que había tenido. Pero esto abre todo un debate porque comienza la publicidad política, ¿verdad? En una época que ya estaba un poco olvidada, del 73, el 71, que hubieron elecciones, después hasta el 80 no sabía... Claro, igual estaba prohibida la publicidad, ¿no? O sea, prohibida en los medios de comunicación y todo eso, sí. Claro, estaba como vetada en cierta forma, ¿no? No había espacio, no había margen, mucho boca a boca, alguna publicidad, algún acto político. Sí, el Cine Cordón. Cine Cordón, existieron dos actos, uno del Partido Nacional y otro del Partido Colorado. Después en el Cine Arizona, allá en la calle Rivera y 14 de julio. También. Arizona no me acordaba. Me acordaba del Cordón porque hubo represión también. Hubo represión, fue justo el acto del Partido Nacional, la gente había quedado afuera. Algunos proscritos del Partido Nacional no entraron al cine, se quedaron en el bar de enfrente. Qué fuerte. Pero bueno, como hubo gente afuera, la caballería llegó a entrar hasta el hall del cine. Qué fuerte, qué épocas impresionantes. Claro, yo me imagino lo que era tener nuevamente esa posibilidad o esa libertad de hablar políticamente, ¿verdad? En cines, en la vía pública, a través de la publicidad en los medios de comunicación, incluso algún debate televisivo que también se dio, ¿verdad? Hubo uno muy famoso que estaba Tarigo, y no me acuerdo quién. Lo vamos a estar repasando en algún momento. Bien, tenemos un par de cosas. ¿Querés arrancar a Benarango? Un video inicial que es por el sí, para entrar en clima en lo que era aquel año 80. Por mi país. Claro, pero más allá de eso, cómo la propaganda militar de aquel momento te situaba en imágenes y en palabras sobre por qué tenías que acompañar esa reforma constitucional. Sí, y te voy a decir en detalle. Por lo menos la que yo tengo memoria, la publicidad que salía en la televisión, que terminaba con un señor así con la papeleta del sí, empezaba con la bandera uruguaya al revés. ¿Con la bandera uruguaya al revés? Porque estaba flameando, se ve el viento para el otro lado, entonces la dejaron así con el sol a la derecha. Claro. Lo que le vamos a proponer al televidente es ubicarlo en contexto en aquel año 80, con fuerzas militares en la calle desfilando y con un mensaje en off de una voz de un locutor que le decía ¿por qué acompañar esa reforma constitucional? A ver, dale, vamos a verlo. El nuevo texto constitucional que se propone al pueblo este año parte de una conciencia nacional y una convicción de que la República constituye una nación, cuyo pueblo tiene una manera de ser propia.
que se traduce en una forma de actuar, de sentir y de pensar caracterizada que legitiman su existencia como Estado independiente. Tomando como punto de partida esa identidad nacional, se pretende instrumentar la sanción de una constitución cuyo contenido sea el resultado de la conjunción de los principios tradicionales y democráticos a la luz de la experiencia vivida por el pueblo uruguayo ante la agresión subversiva, una forma de combatir las instituciones democráticas y que en el tiempo se fue extendiendo a diversas áreas del mundo. ¡Qué brutal! Exacto. ¡Qué brutal! Entonces es una buena apreciación de los niños que participaban en estos desfiles. Yo estaba cursando escuela en la dictadura y cuanto acto había, estábamos allí en representación de las escuelas, ¿no? Claro, porque yo decía, qué cantidad de gente que había mirando, pero claro, iban a ver a sus hijos y a sus sobrinos y a sus nietos que desfilaban, porque desfilaban en el liceo, las escuelas, todos desfilaban después de los militares. Claro, también había mucha gente a favor, también convengamos, ¿no? Era una época muy difícil del país en la cual, visto con la perspectiva que hoy tenemos, de repente la realidad es otra, pero en aquel momento había que estar también con mucha... Yo recuerdo algún mensaje del presidente de facto, digamos, Aparicio Méndez, que hablaba de que la Unión Soviética iba a entrar por el Río de la Plata, subir por el río Uruguay, conquistando Uruguay primero, ¿no? Como base, como plataforma, para poder entrar a conquistar América Latina, ¿verdad? Entonces, cuando tú estás ante esos mensajes en una época muy difícil también del país, evidentemente hay momentos que el mensaje te va haciendo dudar y te va llevando por donde quiere justamente esta propaganda, ¿verdad? Sí, yo llegué a escuchar en algunas elecciones de que había unos barcos rusos que iban a llevar a los niños para Cuba. Bueno, una cosa... Pero yendo 40 años hacia atrás, o un poco más inclusive, evidentemente le estaban hablando a otras personas que tenían otra formación, otra realidad y que no tenían la posibilidad, como siempre decimos en otras épocas, de chequear la información que les llegaba, y evidentemente eso te cambia, te posiciona en otra situación. Épocas en las cuales, por ejemplo, una de los hechos de los movimientos que generó el no fue un cassette que mandó Wilson Ferreira Dunarte desde el extranjero, un cassette, y circuló hoy te mandan un audio por el WhatsApp y ya está. Obviamente. Esto era un cassette que había que copiarlo y pasarlo. Yo no sé si lo llegué a escuchar, supongo que sí, en el momento lo habré escuchado, pero... Y algunos referentes políticos llegaban a utilizar emisoras de onda corta, por ejemplo Radio Nederland de Holanda, con un uruguayo, un locutor que se llamaba Jorge Valdés, por allí pasó Wilson también, por allí pasaron algunos referentes políticos de la época hablando de por qué votar el no. Radio Moscú de la ex Unión Soviética tenía un programa dedicado al Uruguay que eran unos 15 minutos en los cuales abordaba la realidad del país desde el punto de vista del exilio, y también lo tenía Radio Francia Internacional. En Radio La Voz de Sudáfrica desde Johannesburgo había un uruguayo, Carlos Pravia, también con un espacio. Entonces había una movida internacional que tenía la onda corta como la internet de hoy, ¿verdad? Claro, porque además era difícil que saliera la información también. Mientras vamos a ver el otro videito que tenemos pronto, yo le pido a producción si puede que busquen la publicidad del sí, la campaña del sí en la web, que va a aparecer la bandera al revés. Lo que vamos a ver es lo que tú decías del debate, ¿verdad? Por un lado, Néstor Volentini, Enrique Viana Reyes, ¿verdad? Que eran consejeros de Estado en aquel momento. Por otro lado, el doctor Ponce Echeverri y Enrique Tarigo, que este debate en cierta forma lo catapulta a la vida política del doctor Tarigo, ¿verdad? Qué brutal. Vamos a ver, si hay imágenes vamos a verlas. La teoría y la doctrina del derecho constitucional, no teniendo en cuenta los intereses del país, sino teniendo en cuenta los intereses circunstanciales de los partidos mayoritarios y aún de fracciones de los partidos mayoritarios, ni siquiera todo el partido. No va a haber nunca un divorcio entre las Fuerzas Armadas y los civiles, porque siempre hay civiles que aceptan la supremacía. Habrá civiles que no la aceptan, pero siempre hay civiles que la aceptan. O sea, recordando la pieza del teatro de Ionescu, siempre hay rinocerontes. Siempre. Porque los siguientes no se van a ver aislados. El gobierno militar que viene no se va a ver aislado de los civiles, porque siempre hay rinocerontes. Yo digo, me resisto a admitir el calificativo de rinoceronte para todos los civiles que
han entendido que su función patriótica era colaborar con las Fuerzas Armadas. Nos han dicho cosas peores. Permítame. Si los políticos son corruptos, los colaboradores pueden ser rinocerontes. Es brutal. Es lindo de verlo. Está en la web entero. Es lindo de verlo ese debate porque poniéndote en ese momento fue salado, fue arriesgado, fue osado. Fue fuerte el intercambio de ideas, pero particularmente el hecho de poder tener ese intercambio, ¿verdad? En medios abiertos que llegaban a todos, dicen que incidió bastante en el resultado electoral este debate puntualmente. Una primavera, como decíamos, política que terminó en ese mismo día, evidentemente el día de las elecciones, pero que dio la posibilidad del debate, dio la posibilidad del intercambio de ideas, dio la posibilidad de hacer un revisionismo histórico muy acotado, pero contemporáneo a esa época. Yo creo que, bueno, esto después catapulta, ¿verdad?, la caída de la dictadura. Bueno, esto es como el primer paso. Después se vino todo la negociación, el pacto de Clunaval. O sea, en el 83 había estado previamente las negociaciones previas, ¿verdad? Después se suspenden, después viene el pacto de Clunaval en el 84. Claro, la primera era en el Parque Hotel. En el Parque Hotel. Que bueno, ahí el debate porque no estaba al frente. Ahí. No estaba al frente, después el tema fue la ausencia de Wilson. Pero evidentemente eran caminos que se iban dando a una reinserción democrática. Vamos a aclarar porque uno a veces ve las cosas porque las recuerda y las ve claramente, pero hay un montón de gente menor de 30 años que no tiene ni idea de lo que estamos hablando, 40 años. Primero los militares citaron a los partidos políticos, o se combinaron en el Parque Hotel, pero ahí estaba el Partido Nacional y el Partido Colorado. Después, en la segunda instancia, que es la del Pacto de Clunaval, estaba el Frente Amplio y no estaban los blancos, porque como Wilson estaba preso, no quisieron participar. Y así fue donde se firmó ese acuerdo, del cual queda vivo una sola persona de los políticos, que es Sanguinetti. Pero nos vamos a ir yendo. Bien. Pero quiero que te muestren para que vean a la gente también la publicidad. Cuando comienza tiene la bandera uruguaya al revés, que a mí me rompió los ojos toda la vida. Correcto. Pero bueno, muchísimas gracias. Por favor. 40 años de ese momento histórico y bueno, también en noviembre, ¿cuándo fue el obelisco? El 83 también fue en noviembre. Fue en noviembre también, seguro. Sí. Podemos hablar en cualquier momento. Del Río de Libertad, ¿verdad? Del Río de Libertad. Exacto. Muchas gracias. Por favor. Un placer como siempre, señor Archivo. Gran gusto. Allí está. Así comenzaba la publicidad del Sí con una canción espantosa. Ahí está. Sí por el progreso. Muchas gracias. Vamos a la pausa. No me puedo olvidar. Dígale sí al progreso y a la paz.